Estimada Iglesia del Señor Jesucristo, hoy vamos a iniciar un nuevo estudio en la palabra de Dios para los días miércoles sobre la verdadera naturaleza piadosa de un cristiano. Y el estudio de hoy le he titulado El conocimiento de la verdadera piedad en un creyente. Tristemente tengo que decir que incluso entre los cristianos auténticos, la verdadera piedad es muy extraña para la mayoría de los hombres y por ende conocida por pocos. Sin embargo, antes de entrar de lleno en el tema, trataré de describir la verdadera piedad. Muchos cometen grandemente el error al entenderla como moralidad. Otros la confunden con piedad falsa. Y otros, ya sea por ignorancia o malicia, la pregonan desvergonzadamente llamándola anticuada, terquedad moral, orgullo o rebelión contra la libertad. Estos últimos declaran que ésta no merece existir, por ser una turbación sediciosa de la paz y el orden donde quiera que aparece. Que la piedad es una compañera tan contenciosa y querellosa que es la causa de todas esas desdichas, diferencias, división, problemas y desgracias que abundan en el mundo. Por lo tanto, he llegado a la conclusión que no hay nada más necesario que quitar esa máscara que sus enemigos implacables le han puesto y exonerarla de todas las calumnias y los reproches de los hijos de Belial. Porque cuando la piedad aparece en su propia inocencia original e inmaculada, nadie debería de tenerle miedo, ni negarse a aceptarla o estar avergonzado de hacerla suya y de convertirla en la compañera de su corazón. Todo creyente debe amarla, estimarla, protegerla, sentirse digno de vivir con ella, de vestirse de ella. Debe de ser su mejor alimento, su huésped especial, su corona de perlas que adorna su honra. En primer lugar, quiero que noten que la verdadera piedad consiste del conocimiento correcto de las verdades divinas fundamentales del Evangelio, las cuales todos los hombres deben de conocer y dominar. San Pablo dice claramente en 1 de Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El apóstol nos dice a través de este texto que las grandes verdades del Evangelio son llamadas piedad. Ahora bien, si alguno quiere saber más en detalle ¿qué son esas verdades divinas o los fundamentos de la fe cristiana, los cuales son lo esencial de la verdadera piedad? La primera verdad que les diré de esta piedad es que hay un Dios eterno, infinito, santísimo, omnisciente, omnipresente, inmutable, absolutamente justo, bueno y lleno de gracia, que en su deidad gloriosa existen tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
Y estos son una sola esencia o sustancia divina, iguales en todos sus atributos. La segunda verdad que les diré de esta piedad es que este Dios, por su gran amor y bondad, nos ha dado una regla de fe y práctica segura e infalible, que son las Santas Escrituras. Por ellas podemos conocer no solo que hay un Dios y Creador, sino también la manera como fue creado el mundo, con los designios, con sus planes y propósitos, o la razón por la cual hizo todas estas cosas. También nos es dado saber cómo entró el pecado en el mundo y cuál es la justicia que Dios requiere para nuestra justificación o la liberación de la culpabilidad del pecado, que es al saber por un Redentor, su propio Hijo, a quien mandó al mundo para morir por su pueblo, precio de nuestra reconciliación con Dios. No existe ninguna otra regla o camino para saber estas cosas, a fin de que los hombres sean salvos, aparte de la revelación o los registros de las Sagradas Escrituras, siendo el misterio de la salvación por encima del razonamiento humano y por lo tanto imposible conocer por medio de la iluminación natural en los hombres. Como dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 2, verso 14. 1 Corintios, capítulo 2, verso 14 dice el apóstol: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La tercera verdad que les diré de esta piedad es que nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, quien es la garantía del nuevo pacto y el único mediador entre Dios y los hombres, como dice 1 de Timoteo 2:5, es realmente Dios de la esencia del Padre y realmente hombre de la sustancia humana de la Virgen María, pero teniendo estas dos naturalezas, la divina y la humana, en una persona, y que la redención, paz y reconciliación son únicamente por medio de este Señor Jesucristo. La cuarta verdad que les diré de esta piedad es que la justificación y el perdón del pecado son exclusivamente por esa satisfacción plena que Cristo hizo de la justicia de Dios, y se logran solo por la fe, creyendo que la hemos recibido por gracia solamente a través del Espíritu Santo. Como dice San Pablo en Romanos capítulo 3, verso 24 y verso 25, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La quinta verdad que les diré de esta piedad es que todos los hombres que son salvos por el favor gratuito de Dios tienen que ser regenerados y renovados por el Espíritu Santo. Noten cómo lo dice Pablo en la carta a Tito, capítulo 3, verso 5. Dice de la siguiente manera: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y en sexto lugar, el conocimiento de la piedad nos dice
que en el día final habrá una resurrección de los cuerpos de todos los hombres, creyentes y no creyentes. Como dice nuestro mismo Señor Jesucristo en San Juan capítulo 5, verso 28 y verso 29. Dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y esto será un juicio eterno, que es al saber todos comparecerán ante el tribunal de Jesucristo en este gran día, y darán cuenta de todas las cosas hechas en el cuerpo, y que habrá un estado futuro de gloria y felicidad eterna para todos los creyentes verdaderos, y de tormento y sufrimiento eterno para todos los no creyentes y pecadores que viven y mueren en sus pecados. En conclusión de este primer punto, el verdadero conocimiento y creencia de estos principios que son el fundamento de la verdadera religión o de la fe cristiana radica la verdadera piedad en lo que respecta a su parte esencial. En segundo lugar, quiero que noten, la piedad en lo más profundo es una conformidad santa con estos principios sagrados y divinos que el hombre natural no comprende. San Pablo afirma lo siguiente en primera de Timoteo, capítulo 6, versos 3 al 5. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, verso 3 al 5 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, subrayen esta palabra, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de ¿qué? De la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. La verdadera piedad consiste de la luz de las verdades y de la vida de gracia sobrenaturales. Dios manifestándose a la luz de esos gloriosos principios y obrando la vida de gracia sobrenatural en el alma por medio del Espíritu Santo. Consiste del conocimiento salvador y personal de Dios y Jesucristo, y de habérsele quitado las cualidades pecaminosas del alma, y habérsele infundido hábitos celestiales en su lugar, o en una conformidad e inclinación hacia el corazón de Dios, aferrándose a todas las verdades que nos han sido dadas a conocer y encontrando las poderosas influencias del Evangelio y del Espíritu de Cristo sobre nosotros. De manera que nuestras almas son hechas a imagen y semejanza de su muerte y resurrección. Esto es verdadera piedad. No es meramente atenerse a los principios naturales de moralidad, ni a un conocimiento dogmático o teórico del Santo Evangelio y de los sagrados mandamientos, sino una conformidad fiel a los principios del Evangelio,
cumpliendo nuestros deberes con la mejor disposición hacia Dios, al igual que hacia los hombres, para que nuestra conciencia se mantenga libre de ofensas hacia ambos. Así lo expresa Pablo en Hechos capítulo 24, verso 16. Y por esto procuro tener siempre, dice Pablo, y una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Lo que esto también significa consiste en abandonar el pecado y aborrecerlo como la peor maldad y aferrarse a Dios de corazón, valorándolo a Él por sobre todas las cosas, estando dispuesto a sujetarnos al principio del amor divino, a todas sus leyes y mandatos. La piedad lleva al hombre a decir como el salmista en el capítulo 73, verso 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. San Agustín de Hipona, del siglo III y IV, dice, aquel que no ama a Cristo sobre todas las cosas, no lo ama en absoluto. El que tiene verdadera piedad es celoso de la obra del Evangelio, al igual que de la paga del Evangelio. Ahora bien, algunos que sirven a Dios lo hacen para servirse de Dios. En cambio, el cristiano auténtico anhela gracia. No solo que Dios lo glorifique en el cielo, sino también poder Él glorificar a Dios en la tierra. Exclama, oh Señor, dame un corazón bueno en lugar de muchos bienes. Aunque ama muchas cosas además de amar a Dios, no ama esas cosas más de lo que ama a Dios. Y así se cumple toda la ley de Dios que dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Un hombre piadoso es un hombre que teme el pecado más que a los sufrimientos. Y por lo tanto prefiere sufrir que pecar. Ahora bien, en tercer lugar quiero que noten que para poder tener un conocimiento completo y perfecto de la verdadera piedad, describamos su atuendo externo. Segunda de Timoteo 1:13 nos dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Pablo aquí habla de la piedad y le expone a Timoteo que las palabras del Evangelio que le había enseñado como medicina para su alma con la receta de la fe y amor, debería de recobrar una forma externa reflejada en un diario vivir. La palabra retener no solo significa guardarla en la mente lo que ha oído, sino también que es digna de un modelo de imitación, de ser copiada ligeramente y ser esbozada en una práctica viva. En el capítulo 3, verso 5 de esta misma carta, agrega Pablo que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Un creyente debe de usar a diario las vestiduras de la piedad, porque las partes externas de la verdadera piedad son muy hermosas. No sorprende que lo sean, ya que fueron diseñadas por la sabiduría del único y sabio Dios, nuestro Salvador, cuyas manos son totalmente gloriosas. Pero siendo la forma de la piedad
uno de los más elevados y más admirables actos de su sabiduría eterna, por supuesto excede toda gloria y belleza. Su forma y hermosura externa son tales que no necesitan artificios humanos para adornarla o para demostrar o destacar la verdad de su semblante. Porque no hay nada defectuoso en lo que respecta a su forma evangélica y cristocéntrica, debido a que surgió de las manos de su gran Creador. Hablando de la piedad en forma metafórica, en la piedad, de pies a cabeza no hay nada superfluo. Igualmente sus líneas y figura, venas, nervios, tendones y piel, todos están en un orden tan exacto y admirable que nada se le puede agregar a su belleza. Por lo tanto, cualquiera que agrega o altera cualquier cosa relacionada con la forma de la verdadera piedad, la mancha y la profana en lugar de embellecerla. El apóstol dice que algunos usan la piedad de apariencia. Esto es con hipocresía religiosa. Usan un atuendo y una máscara exterior irreal, una actuación de teatro ajena a la realidad de sus experiencias, pero que tarde que temprano manifestarán que la verdadera piedad no es la que actúa en ellos. El apóstol afirma que negarán la eficacia de ella, no solo con sus palabras, sino también con su conducta. Jesús, hablando de esto mismo, dice en San Mateo 7:15 lo siguiente. San Mateo capítulo 7 verso 15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Jesús usa esta metáfora para indicar la sutileza de la falsa piedad, de quienes se visten con pieles de oveja, que es el animal más manso que hay, pero sus corazones son como de lobos, que es uno de los animales más peligrosos. Y de estos hay que tener mucha precaución porque sus pretensiones parecen a veces buenas y plausibles hasta el punto que pueden engañar fácilmente si no estamos sobre aviso. No nos hemos de dejar impresionar por el vestido y el gesto. A veces pueden parecer inocentes, mansos, útiles y cubrir su falsedad y devoción religiosa con un manto brillante. Y sus pecados pueden ir adornados con capa de santidad y devoción. Pues no se sorprendan de esto. El mismo Satanás se viste de ángel de luz. Dice 2 de Corintios, capítulo 11, verso 13 y verso 14. Noten lo que dice el apóstol en esta carta. Capítulo 11, verso 13 y verso 14 de 2 de Corintios. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Además, Dios ha prohibido estrictamente vivir una vida hipócrita, añadiéndole falsamente tanto en palabras como en conducta a la piedad.
Proverbios capítulo 30, verso 6 dice, no añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Porque la falsa piedad es una forma de adjudicarle a Dios algo que no es suyo. ¿Lo escuchan? Porque la falsa piedad es una forma de adjudicarle a Dios algo que no es suyo. Es algo que Dios no ha mandado. ¿Acaso no llaman los papistas adoración a Dios a estas ceremonias supersticiosas y vanas usadas en sus iglesias? ¿Acaso no llaman ellos piedad al duro trato del cuerpo, la abstinencia al matrimonio y a ciertos alimentos? ¿Y no es esto más que mentirle a Dios? Noten lo que dice San Pablo en Colosenses capítulo 2, verso 20 al 23. Colosenses 2, verso 20 al 23 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejéis, ni gustéis, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Además, tratar de cambiar o alterar algo a la forma de la piedad es cuestionar a Dios. Como si Dios no supiera cuál es la mejor manera de adorarle y tuviera que recurrir al hombre para obtener su ayuda, sabiduría e ingenio, agregando muchas cosas que éste considera decente y necesarias. ¿Acaso no es cuestionar el cuidado y la fidelidad de Dios? Suponer que no tendría cuidado de Él, de incluir en su bendita palabra las cosas que son imprescindibles para la piedad, sin tener que depender del cuidado y sabiduría del hombre débil para que agregue lo que él omite. Especialmente en el posmodernismo cristiano se cree que las escrituras deben de adecuarse a las nuevas culturas y evoluciones de la naturaleza humana. Lo que esto implica es un cambio de piedad cristiana con mayores libertades en el mundo que las antiguas generaciones. Sin embargo, la perspectiva bíblica es que la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Dicho por Jesús mismo en San Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Es decir, que todos los verdaderos cristianos pueden percibir que la verdadera piedad nunca cambia su semblante. Sus vestidos nunca envejecen y su calzado nunca se desgasta y su comida nunca falta y siempre satisface con plenitud. Mi querido creyente, te digo que su aspecto no ha cambiado, ni en lo más mínimo del que tenía en la antigüedad. Ciertamente, nada le resulta más insólito que esas vestimentas pomposas, esas vestiduras supersticiosas, imágenes, cruces, sales, óleos, agua bendita y otras ceremonias que para muchos son necesarias para su existencia. Por lo tanto, mi querido creyente, hay que tener cuidado de no confundir la forma falsa de la piedad con la verdadera. Como conclusión,
Solo falta destacar una cosa más de suma importancia. Tenemos que estar seguros de recibir el poder de la piedad junto con su forma, pues su forma sin su vida interior y su poder de nada sirve. Pues su forma sin su vida interior y su poder nada sirve. Es como el pez sin el agua, el hombre sin el oxígeno, es como el cuerpo sin el alma. Tampoco debe nadie descuidar su forma, porque recordemos lo que el apóstol dice: retén la forma de las sanas palabras que oíste. Y también menciona la forma de doctrina, es decir, su fruto externo, cuando dice en Romanos capítulo 6, verso 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Porque así como hemos de aferrarnos a la fe auténtica, hemos también de profesarla con evidencias santas. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Entreguémonos a Dios para ser gobernados por Él y enseñados por Él, a fin de que, satisfechos con su palabra únicamente, no anhelemos conocer más de lo que allí encontramos. No, ni siquiera si nos fuera dado por un ángel supuestamente enviado de Dios, o en un sueño o una visión, o sentir un deseo sobrenatural de poder hacerlo. Pues esto es de seguro una trampa de Satanás. Vuelvo y lo repito, pues esto es de seguro una trampa de Satanás, o un deseo supersticioso del viejo hombre. Sino que nuestra disposición siempre es de ser enseñados, y en lo cual todo hombre piadoso mantiene todos los poderes de su mente bajo la autoridad de la palabra de Dios. Es la verdadera y única regla de sabiduría. Un gran siervo de Dios ha dicho que mientras que la popularidad es una trampa en la que no pocos han caído, una trampa sutil y peligrosa es tener fama de santo. La fama de ser un hombre piadoso es una gran trampa, como es la fama de ser estudioso o elocuente. Y así como también hay una falsa humildad, hay una falsa piedad. Esto lo vio Jesús y lo desenmascara de los fariseos y escribas de su tiempo. Cuando dice en San Mateo capítulo 6, versículo 1 al 2. San Mateo capítulo 6, versículo 6 del 1 al 2 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versos 5 y 7 al 7 dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Dejémoslo hasta allí. Es posible practicar meticulosamente aún los hábitos secretos de devoción, como la oración y el ayuno, con el fin de ser reconocidos por nuestra santidad.
Pero permíteme decirte, no todos los que dicen ser cristianos son piadosos. Y los falsos piadosos constituyen la gran mayoría de los seres humanos. Pero cuando un hombre empieza a ser piadoso, la primera señal que comienza a ocurrir en su vida es que ora. Pero su oración es de carácter inmerecido, que siente y dice: me es imposible creer que soy salvo. ¿Cómo un Señor tan bueno y santo le plació morir por un pecador tan malvado como yo? Sin embargo, el Espíritu Santo le convence que esto es por gracia, favor inmerecido. En cambio, en la falsa piedad, el pecador se expresa con palabras meritorias y comparativas. Jesús narra la parábola del fariseo y el publicano para poner en contraste la oración de la falsa piedad con la oración de la verdadera piedad. San Lucas capítulo 18, verso 9 al 14. San Lucas 18, verso 9 al verso 14 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Se pueden tener deseos buenos, pero si nunca se ofrecen como oraciones quebrantados de corazón, serán como la nubecilla temprana y como el rocío de la mañana que pronto se disipan. Pero cuando un hombre no puede descansar hasta haber derramado su corazón ante el trono de gracia en oración, empezamos a tener la esperanza de que entonces es verdaderamente un hombre piadoso. Charles Spurgeon, el gran predicador inglés del siglo XIX, dijo: la oración es como el primer llanto por el cual sabemos que el recién nacido verdaderamente vive. Si no ora, podemos sospechar que solamente tiene el nombre del que vive, pero que le falta el verdadero espíritu de vida. Padre Santo, honra y alabanzas doy a tu nombre. Padre amado, estoy profundamente agradecido contigo por el mensaje que hoy tú nos has dado, Señor, acerca de la verdadera naturaleza de la piedad en el cristiano. Permítenos, oh Dios, no solo tener este entendimiento, sino también, Padre amado, la práctica de la verdadera piedad. Ayúdanos, Señor, esfuérzanos por tu gracia a vivir tu palabra. Oh, te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.